Pero también nos encontramos en ese sexto mandamiento con la grandeza de que Dios ha dado al hombre la capacidad de amar. Por eso, la responsabilidad que debe vivir el hombre frente a su don maravilloso recibido de Dios de amar y respetar al otro en esa realidad sacra del amor. Y también luego nos encontramos en aquel mandamiento en el que se nos invita a vivir la justicia, a respetar lo que es del otro, porque lo ha ganado, porque lo ha trabajado, para que también el otro pueda respetar lo que es mío, lo que me he ganado, lo que he trabajado. Es por ello ese séptimo mandamiento el que nos invita a ustedes y a mí a vivir siempre de cara a la virtud de la justicia. Pero luego nos encontramos con un octavo mandamiento. Este octavo mandamiento nos lleva a reconocer la verdad. La verdad que, como dice Jesús en el Evangelio, nos hará libres. Juan 8:32. Porque cuando sencillamente caminamos en la mentira, los únicos que nos engañamos somos nosotros mismos. Así se descubre en ese octavo mandamiento ese llamado a la verdad. Y luego pasamos al noveno mandamiento, en el que se expresa entonces la realidad maravillosa en la que se debe vivir de cara al otro en un respeto, porque es evidente que cada uno de nosotros hace vocaciones específicas. Y en la vocación específica, entonces, del matrimonio, del servicio, no debe, digámoslo así, entrar nadie más que esa persona o esa pareja que se ama. Y finalmente, aparece ese último mandamiento que nos invita a tener cuidado con toda codicia, con toda envidia, que nos hace, digámoslo así, buscar sin ningún escrúpulo lo que tiene el otro para hacerlo mío. Y es más, entonces genera envidias, ambiciones, que alejan al hombre de su auténtica vida, de su libertad. Así, cuando uno mira esos 10 mandamientos, uno ve que es lo mínimo que debe vivir toda comunidad creyente. Toda comunidad, digámoslo, llámese familia, sociedad, llámese la realidad del mundo, de los hombres y mujeres del mundo. Bellísimo eso, es la sabiduría divina puesta al servicio del hombre para que éste sepa conducirse en la relación para con Dios y con los demás. Pero también podemos decir que en ese libro del Éxodo, entonces, formulados aquellos 10 mandamientos, nos encontramos con las expresiones del único mandamiento que nos ha dado Jesús, el mandamiento del amor. Por eso no en vano decimos que todos los 10 mandamientos no son más que expresiones del único mandamiento, el mandamiento del amor. Y así nos vamos acercando a este libro del Éxodo para conocerlo más. Pero hay otro episodio triste en el libro del Éxodo. Ese pueblo que ha sentido cómo Dios ha obrado proezas a favor suyo. Ese Dios que hizo suscitar en medio de su pueblo sufriente un caudillo que le liberara. Ese Dios que les ha acompañado en la travesía por el desierto. También tiene que experimentar la ingratitud de su pueblo. Cuando éste decide entonces cambiar al Dios vivo, verdadero, siempre presente, por un ídolo, por un becerro de oro. Y es desde antes de esa llegada al Sinaí que los hebreos habían comenzado a resistir a esa llamada de libertad que les había dirigido el Señor, resistiéndose a las dificultades inherentes al camino, reconociendo de mala gana la acción del Señor en los acontecimientos liberadores. Se acordaban con pena de Egipto y de sus falsas seguridades. Apenas recibieron el don de la ley, se pusieron a desobedecerla. En contra de la prohibición de forjarse una imagen de Dios, se fabrican un becerro de oro, al estilo de los pueblos paganos que se hacían representaciones de animales acerca de sus dioses. En todo esto no hacen más que repetir la eterna desobediencia de los orígenes. Deseando ser sus propios señores, rechazan los riesgos de una aventura difícil y ceden a la idolatría. Sueñan con un Dios que les dispense mágicamente
de asumir sus responsabilidades de hombres libres. Después de castigar a los culpables, Moisés restablece la alianza violada. Así entonces, miramos que el hombre siempre ha pecado, digámoslo, por ingratitud, por no ser consciente de la grandeza de ese amor de Dios, ese amor que libera y salva al pueblo que está oprimido, al pueblo que veía venir solo la catástrofe. Por eso, podemos agregar entonces que este bello libro del Éxodo no es más que la aventura de un Dios que sale al encuentro de su pueblo. Así, este es el gran libro épico de liberación. El Señor irrumpe en la historia poniéndose al lado de un pueblo de esclavos, oprimido por Egipto, una de las potencias de aquel entonces. El faraón resiste al actuar divino por razón de Estado, razón política, porque la minoría extranjera se está haciendo mayoría, razón militar, porque podrían convertirse en peligroso apoyo del enemigo, y razón económica, porque suministran mano de obra gratis. Es inevitable el choque de fuerzas. En 10 encuentros el Señor descarga sus golpes. Los 2 primeros encuentros quedan indecisos. Al tercero, el Señor se impone. Al séptimo, el faraón reconoce su culpa. Al 10º, los israelitas son empujados a salir del país de la opresión. El autor último, utilizando textos diversos, compone un cuadro estilizado y grandioso. El Señor actúa en parte por medio de Moisés, el gran liberador humano, que repite por adelantado la experiencia del pueblo. Se solidariza con él, lo moviliza, se enfrenta tenazmente con el faraón y va creciendo en estatura hasta hacerse figura legendaria. El último acto se desenvuelve en un encuentro cósmico, en un escenario cósmico, un desierto hostil que se dilata a la espalda, un agua amenazadora que cierra el paso al frente, un viento aliado que cumple las órdenes de Dios. En la batalla cósmica se consuma la derrota de un ejército prepotente y la salvación de un pueblo desarmado. Estos capítulos se clavan en la memoria del pueblo, convirtiéndose en modelo o patrón de sucesivas liberaciones. Con la misma función, penetran en el Nuevo Testamento y extienden su influjo e inspiración incluso a gente que no cree en ese Dios liberador. El Señor será para siempre, en Israel, el que nos sacó de Egipto, de la esclavitud. Esto que acabo de hacer es una síntesis del del libro del Éxodo, cuando miramos el mensaje que nos regala Luis Alonso Shekel, ese gran biblista. Por eso les digo, esta es una síntesis de este libro del Éxodo que nos puede hacer comprender esa acción liberadora de Dios para con su pueblo. Podemos entonces acercarnos al final de esta reflexión acerca de este libro maravilloso del Éxodo, diciendo lo siguiente: por encima de todo, el Éxodo es el testimonio de la revelación de Dios como liberador, sensible al dolor y al clamor de un pueblo que sufre la opresión, y que por tanto decide inclinar su fuerza en favor del débil. Esta autorrevelación de un Dios que no tolera la opresión ni la injusticia es la clave para entender la forma como la fe israelita describe las acciones que dieron como resultado su liberación del poderío egipcio, pero también sigue siendo la clave permanente para que todo pueblo oprimido de hoy y de mañana se sacuda de la opresión de toda esclavitud, contando siempre no solo con la aprobación de Dios, sino, lo que es más importante, con el poder y el aliento de su presencia liberadora. Por eso, llegando al final de nuestro programa, entonces podemos decir que lo que hemos querido hacer es simplemente eso, un abrebocas, para que nos acerquemos a esta palabra maravillosa, la palabra de Dios que salva y libera. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E imparto mi bendición, y lo único que busco, el objetivo que tengo con esto, es simplemente unas pildoritas para que ustedes aprendan a amar esta palabra, que es la palabra divina,
en la que Dios nos habla siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia.